Fuimos creados para ser amados. Tú fuiste creado para ser amado. Fuiste creado para ser amado. Si alguna vez has tenido esas crisis existenciales, esos momentos donde, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Esa es la respuesta. Estás aquí para ser amado por Dios. Fuiste creado para ser amado. Fuiste creado para ser amado. Y yo sé que en la cultura que vivimos es muy diferente a lo que leemos en la Biblia, los tiempos de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, lo que conocemos muchas veces a través de la historia. En muchas ocasiones lo que vemos es de que las familias tenían hijos como una manera de preservar el nombre, preservar a la familia, muchas veces para sobrevivir. Ese era uno de los propósitos para tener hijos, para que tú pudieras sobrevivir. En la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento, vemos que la cultura entre el ámbito familiar era tener hijos para que se encargaran de la herencia. Y no sé tú si has puesto atención, en el Antiguo Testamento conocemos de que entre la cultura judía, ellos les interesaba tanto que tuvieras descendencia. Tener una descendencia era lo máximo. Si tú no tenías descendientes, si tú no tenías hijos, casi eras como un fracasado en la cultura. Ahora te digo, nuestra cultura ahora es súper diferente. Ahora muchas personas tienen hijos como una opción porque quieres, si se te antoja, si no, no hay hijos. Pero los tiempos anteriores eran diferentes. Y en la cultura judía encontramos que aun si en un matrimonio el esposo o la esposa se moría y se quedaba viudo o viuda alguien, tenían que casarse con alguien de la familia para mantener el linaje. Y buscaban, ¿verdad?, a un pariente, y habían muchas reglas porque no había tal cosa o no se promovía tanto la idea, no estaban abiertos a la idea de adoptar a una persona para que fuera el heredero. No, en la mentalidad judía lo que importaba era que hubieras nacido de la familia, que llevaras la sangre de la familia. En el Nuevo Testamento encontramos una cultura un poquito diferente. Con la cultura romana, si tú estudias un poquito, si has conocido, si has visto películas, Ben-Hur, no sé cuántos han visto esa película. En estos tipos de películas, o cuando estudiamos, encontramos que en la cultura romana el término adopción era muy importante, a diferencia de la cultura judía, que ellos no valoraban mucho el término de adopción. Pero en la cultura romana, muchos padres, si tenían hijos que ellos veían que no eran dignos o capaces de cuidar de los bienes, de la herencia, lo que hacían muchas veces era adoptar a otra persona. Y en nuestra cultura, cuando pensamos de adoptar, casi siempre estamos hablando de bebés, de niños pequeños, ¿verdad? En la cultura romana, súper interesante, ellos adoptaban adultos, un hombre ya bien formado, un hombre que tuviera victorias, que tuviera triunfos en su vida. Entonces, un padre de familia se veía que, o quizá no tenía hijos, tenía puras hijas. Entonces buscaba a una persona capaz que pudiera llevar a cabo todo el orden, el control de la familia, y lo adoptaba como su hijo. Entonces, en la cultura romana, el término de adopción era muy significativo, era muy común y muy significativo. Después, estudiando, he aprendido que en la cultura judía, el pueblo de Dios, y en la cultura griega,
ellos, aunque no adoptaban, había un término que se conocía como adopción, pero no era el traer a alguien que no fuera de la familia a la familia, sino tenía que ver con que tu hijo, cuando pasaba a cierta edad, a una etapa nueva, se llama el rito de pasaje o el rito de ascensión, es cuando pasaba a otra edad, cuando cumplía los 12 años. En nuestra cultura es como cuando cumplen 18 años, 21 años, ya otra etapa de la vida de los hijos, ¿verdad? Pero en la cultura judía y griega, ellos tenían ciertas edades donde los hijos eran reconocidos públicamente como este ahora es mi hijo que ya tiene tanta edad, entonces ahora ya puede ser un heredero, ya puede encargarse de los negocios de la familia. Se me hace como en nuestra cultura, por ejemplo, una quinceañera. Cuando presentas a la muchacha, ¿verdad? Ya está viviendo en otra etapa de su vida, la presentamos públicamente, más o menos así me imagino que eran estas tradiciones. ¿Y por qué te estoy diciendo todo eso? Porque bien interesante, la Biblia nos habla que fuimos nacidos en la familia de Dios. ¿Has visto versículos acerca de esto? Ahorita te voy a leer algunos versículos acerca de ser nacido en la familia de Dios. Y se me hace bien interesante porque en el tiempo donde se escribió el Nuevo Testamento, donde los apóstoles están escribiendo los evangelios, en el tiempo cuando el apóstol Pablo está escribiendo las epístolas, están tratando con dos grupos de culturas. Estaban tratando con el pueblo judío, los judíos que muchas veces se convertían al cristianismo, pero algunos todavía se acataban a todas sus reglas, a su cultura. Entonces estamos hablando con un grupo de cultura judía, y después obviamente estaban tratando con un grupo de cultura romana, porque ellos estaban bajo el gobierno romano. Entonces, bien interesante que para que nosotros aprendamos nuestra posición como hijos de Dios, la Biblia menciona los dos términos: nacimos en la familia de Dios y somos adoptados en la familia de Dios. Por si tú tuvieras un tipo de cultura o no, los dos, ¿verdad? Los dos se mencionaban para que los creyentes entendieran que no importa cuál fuera el método, no importa tu trasfondo cultural, lo que tú aprecias o no aprecias, el resultado es el mismo. Llegamos a ser parte de la familia de Dios y somos hijos de Dios por siempre. Y eso se me hizo súper interesante que Dios se toma el tiempo para explicar el mismo término, el mismo proceso de dos diferentes puntos de vista, porque estábamos tratando con dos diferentes tipos de cultura. Entonces, fuiste creado para ser amado. En Jeremías 31:3 dice: desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído a mi misericordia. Dios te ha amado con amor eterno. Y es esto acerca de la paternidad de Dios, conocer a Dios como Padre. Déjame decirte que es una clave, este es algo básico que tú necesitas conocer, pero más que nada que tú necesitas practicar en tu vida si tú deseas tener una vida cristiana exitosa, si tú deseas tener una vida cristiana que no se desvía, que se mantiene en el camino por años, por décadas. Te lo digo por experiencia. La clave para poder ser firme en tu caminar cristiano, la clave para poder crecer en la fe, es ajustar tu relación y ver tu relación con Dios de padre e hijo. Padre e hijo.
aún Jesús mismo nos dice que nosotros debemos de tratar al Padre, relacionarnos con Dios como Padre. Jesús nos enseñó cómo orar. Dice, ora así: Padre nuestro. Y Jesús, si tú miras su vida, Él siempre se relacionaba con Dios como Padre, mi Padre, mi Padre. Y Él es nuestro último ejemplo. En Romanos 8:15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios. Otras versiones dicen: recibiste el Espíritu de adopción, cuando Él los adoptó como sus propios hijos, y ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Ok? Entonces, este versículo se me hizo muy interesante y muy importante para empezar con este tema. Porque este versículo nos dice que hay dos espíritus o dos tipos de mentalidades. Está el espíritu de esclavitud, de atadura, un espíritu, una mentalidad de esclavo, y está el espíritu de adopción o el espíritu de Dios que te dice que eres hijo de Dios porque Dios te adoptó. Y una vez más, cuando la palabra utiliza este término adopción, se menciona este término 5 veces en todo el Nuevo Testamento. No está hablando del tipo de adopción que nosotros estamos utilizando. Dependiendo del contexto, dependiendo de la cultura, estamos hablando de diferentes tipos de adopción. Ya sea el momento en que tu padre te hace públicamente el heredero porque naciste en la familia y ahora estás en edad para llevar a cabo los negocios de la familia, o simplemente no eras de la familia, te trajimos a la familia, te hacemos heredero legal y ahora eres un hijo de la familia con todos los beneficios de la herencia. ¿Okay? No importa qué término estemos utilizando, estamos hablando de que Dios nos toma en su familia y nos declara sus hijos públicamente, y nos declara no solamente sus hijos, sus herederos. Esto es maravilloso. Pero aquí hay dos mentalidades: la mentalidad de esclavo, la mentalidad de siervo o la mentalidad de hijo. Y no sé tú, pero yo he estado en la mentalidad de esclavo, y si me crees, déjame decirte, no pierdas el tiempo con esta mentalidad. Es un desperdicio de tiempo y es una tortura, porque tú no sabes si eres hijo de Dios. Y esto me pasó como casi una década de ser cristiana. La primera década de ser cristiana. Conocí del Señor, me enamoré del Señor. Fue amor a primera vista. La primera vez que recibí a Cristo, decidí, mi vida está entregada para Dios, y de ahora en adelante todo lo que voy a hacer es vivir para Cristo. Ese era el deseo de mi corazón, esa era mi pasión. Sin embargo, por falta de conocimiento, por ignorancia, muchas veces por inmadurez, por religiosidad, por incredulidad, tantos factores, por casi toda una década yo batallaba pensando: ya perdí mi salvación, Dios me ama todavía, quizá ya no soy hija de Dios. Y qué horror, así acordarme de esos tiempos, una vez más, un desperdicio de tiempo. Déjame decirte que todos estos años, te digo casi una década, todos estos años fui fiel a la iglesia, no faltaba a la iglesia, estaba involucrada en el ministerio, servía, formé parte del grupo de misiones, del grupo de jóvenes, del grupo de evangelistas en la cárcel. Íbamos, la hacía de todo, porque una vez más mi pasión era servir a Dios. Pero aún haciendo todo esto por Dios, siendo fiel a Dios, sirviéndole, en mi corazón muchas veces no estaba segura si Dios me aceptaba, si Dios me amaba, si era suficiente, si ya lo había fracasado, si ya se había cansado de mí. Y era una
lucha constante, a veces tormentas de que el enemigo, una vez más, abusando de mi ignorancia, diciéndome, ya no eres hija de Dios, ya perdiste tu salvación, o vas a perder la salvación, o si viene el rapto te vas a quedar. No sé cuántos han estado en esas situaciones. Y era horrible porque sientes que vas avanzando y retrocedes otra vez. Y otra vez echas ganas y retrocedes. Y te digo, me mantuve por la gracia de Dios fiel, me mantuve constante, pero con tanto esfuerzo, con tanta lucha interna. Era horrible, no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie. Es una pérdida de tiempo, un desperdicio de vida. Algo que me encanta es de que la palabra dice, creo que es Romanos 8:14, no estoy muy segura, pero dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo creo que esta verdad fue la que me mantuvo en el camino. Porque aunque en mi mente a veces pensaba, no, se me hace que ya Dios ya te excomulgó de la familia, ¿verdad? Ya no eres hija de Dios. El día de hoy ya perdiste la salvación. Mañana quién sabe, a ver, vamos a ver. Y yo creo que aunque en mi mente estaba tan confusa muchas veces, aunque mis acciones muchas veces estaban tan inestables, tan confusas, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hija de Dios. Y algo dentro de mí permanecía creyendo de que a lo mejor todavía soy hija de Dios. Y no estaba muy segura, pero por si acaso continuaba, ¿verdad? Continuaba con mi servicio a Dios, continuaba creciendo en conocimiento, continuaba yendo a la iglesia, continuaba predicándole a otros que recibieran a Jesús. Aún en mi inseguridad, aún en mi duda. Y yo creo que fue esto lo que me mantuvo, que el Espíritu de Dios le confirmaba a mi espíritu. Ok, espíritu, tú estás bien, tú estás seguro, tú estás confiado. Y la mente por un lado, las acciones por otro lado, pero el espíritu estaba seguro. Y ahora en retrospectiva veo que seguramente eso es lo que me mantuvo en el camino. Que mi espíritu estaba confirmado y decía, no, sí somos. La mente un día se va a enterar, las acciones un día se van a alinear, pero espiritualmente estás en la familia de Dios. Y gloria a Dios cuando empecé a aprender acerca de mi nueva identidad, cuando aprendí la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, cuando las piezas de rompecabezas se pusieron todas en orden. Y dije, ok. Y empiezas a ver toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y todo tiene sentido. Nada se contradice. Todo está a la luz de la palabra, ¿verdad? Wow, gloria a Dios. Qué libertad encontré. Qué libertad encontré. Y sabes que aún entendiendo ahora ya mentalmente, intelectualmente los conceptos, las analogías, el proceso de nuestra salvación, de nuestra nueva identidad, de nuestro nuevo nacimiento. Aún conociendo todo esto, me costaba trabajo relacionarme a Dios como mi Padre. Y allí fue otro proceso que tuve que aprender. Primero, el aceptar que soy una nueva criatura. ¿Qué significa ser una nueva criatura? ¿Qué significa nuevo nacimiento? Y después el segundo proceso es aprende a ver a Dios como tu Padre. Y eso lo vamos a estudiar más el próximo domingo. El día de hoy quiero enfocarme en el término de que somos hijos de Dios, fuimos adoptados, fuimos nacidos en su familia y fuimos creados para ser amados, ultimadamente. En mi caso, no sé cuántos conocen mi historia. Si tú me hubieras preguntado, ¿para qué quieres tener hijos? ¿Cuál es el propósito de tener hijos? ¿Solamente para decir, tengo hijos? ¿Cuál es el propósito? Y obviamente en nuestra cultura, te decía, es muy diferente el concepto de tener hijos. Y yo te puedo decir honestamente que la razón
por la que quería tener hijos era para amarlos. Era para amarlos. No necesitaba nada, no tenía, ¿verdad?, toda una herencia, un negocio que necesito dejar herederos. No era como en otras culturas, en otros tiempos, donde tienes que poner a trabajar a los hijos para que te mantengan. En mi caso, yo te puedo decir que la razón por la que quería tener a un bebé en mis brazos era simplemente para amarlo y para darle todo lo que yo pudiera darlos para su bienestar. Y cuando yo me puse a reflexionar en esto, fue cuando aprendí cuando entendí que el propósito con el que Dios me creó fue para amarme. Fue cuando recibí esta frase: fuiste creado para ser amado. Y así como que, wow, esto empezó a cambiar completamente mi mentalidad. Dios es un buen papá. Dios es un buen papá. Y yo no sé cuál ha sido tu experiencia con tu padre. Quizá no tuviste un padre, no tuviste una madre. No conozco tu historia. Pero lo que sí te puedo decir de que ahora todos somos parte de la familia de Dios con la fe en Jesucristo, y ahora todos tenemos un buen papá. Un buen papá. Muchas veces tú tuviste un buen papá, pero si en tu mente tú decidiste que tu papá no era un buen papá, no importa lo que el papá hacía o no hacía, tú decidiste no aceptarlo y no sentirte amado. Es triste, pero sucede. O muchas veces no tuviste un papá y anhelaste un papá. Muchas veces quizá tuviste un papá abusivo, un papá ausente, un papá distante. No lo sé, no sé tu historia. Pero lo que sí te digo ahora es de que independientemente cuál ha sido tu historia aquí en la tierra con una figura paterna, en Cristo tú tienes un buen papá. Tú tienes un buen papá. Tú tienes un buen papá. Y fuiste creado para ser amado. Fuiste creado para ser amado. Entonces vemos que Romanos 8:15 nos decía, dos mentalidades: o te relacionas a Dios como un esclavo, como un siervo, o te relacionas a Dios como un hijo que eres parte de la familia y por el cual puedes clamar a Él: Abba Padre, Abba Padre. Esta palabra Abba es casi como lo que nosotros diríamos papi o en inglés daddy, ¿verdad? Dad, papá. Es una palabra muy tierna, con mucho cariño. Y esa es la palabra que Jesús utilizaba para Dios el Padre. Abba, Abba. Se me hace que es mucho más fácil que los niños digan eso de bebés que papá, ¿verdad? Como que suena muy más difícil la P. Entonces, en Cristo fuimos liberados de la esclavitud del temor. Este versículo nos dice, fuimos liberados de la esclavitud del temor. Si tu relación con Dios tiene algún tipo de temor, estás viviendo con la mentalidad de esclavo. Tú tienes que aprender a romper toda mentira del enemigo, a romper toda religiosidad, a romper toda mentalidad legalista y ver a Dios como tu Padre. ¿Sabías que un hijo, si estás dormido, toda la familia está dormida, es la noche, luces apagadas, todo en silencio, y si a las 3 de la mañana un vecino viene a tocarte la puerta, tu mejor amigo viene a pedirte un favor, así como que eso no se vale, ¿verdad? Es mucho atrevimiento, ¿cierto? Mucho atrevimiento y mucha confianza, y obviamente estás allí para ayudarlos, pero así como que procuramos no molestar a nadie a esas horas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no importa la relación, la cercanía, hay límites, hay límites para tener acceso a personas. Pero para un niño
Para un hijo, a las 3 de la mañana puede venir a abrir la puerta de tu cuarto y decirte, tengo sed, quiero agua, o cualquier cosa, o simplemente no me puedo dormir, necesito que me cuentes un cuento, algo así. Eso es lo más natural para un niño. Es lo más natural. Tiene todo el derecho y ni siquiera se disculpan. Yo me acuerdo mis hijos, especialmente el más chiquito, a veces simplemente abría la puerta de mi cuarto, me despertaba y se paraba allí. Y yo así como que, despertándome, ¿verdad? Déjame, ¿quién eres? ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Y nada, se paraba allí. Lo cargaba, ya tenía como unos 7, 8 años, un niño grande. Lo cargaba, lo llevaba al baño, iba al baño, lo agarraba, lo ponía en su cama y se dormía. Eso era todo. El niño, a un lado de su cuarto está el baño, pero iba a mi cuarto, no le cuenten que les estoy contando, lo estoy exponiendo, pero verdaderamente está la puerta de su cuarto y a un lado está la puerta de su baño. Pero lo que hacía, daba toda una vuelta, abría la puerta, iba a mi cuarto, simplemente porque no sabía por qué estaba despierto o por chipilón, no lo sé. Y esa era nuestra rutina. Ni siquiera me decía nada, ni me pedía nada, yo no le decía nada. Esa era la rutina: cargarlo, llevarlo al baño, esperar que se hiciera del baño, ponerlo en la cama, taparlo, cerrar la puerta y vete a dormir. ¿Sabes por qué? Porque es un hijo. Porque es un hijo. No tiene mentalidad de esclavo. No tiene mentalidad de esclavo. Se les ocurre lo más ilógico, lo más atrevido y sin vergüenza. Sin vergüenza. ¿Por qué? Porque saben que son amados. Saben que estás allí para cuidarlos, para protegerlos, para proveer. ¿Así eres con tu Padre Dios? ¿Así es tu relación con tu Padre Dios? ¿Tan atrevido? ¿Eres tan atrevido? Yo te animo que empieces a ser atrevido, inoportuno. ¿Sabías que Dios, de Él fue la idea que oráramos a Él? De Él fue la idea que le entregáramos nuestras ansiedades. Dice, entrégame toda tu ansiedad, porque yo cuido de ti. De Él fue la idea de que no nos preocupáramos de qué íbamos a comer, qué íbamos a vestir, qué va a suceder mañana. Él dijo, ven a mí y platícame. Sé inoportuno. Atrévete a abrir la puerta a las 3 de la mañana y despertar a tu padre. Atrévete. Esa es la mentalidad de hijo. No necesitas disculparte, no necesitas rituales, no necesitas un pase. Eres hijo, eres hijo, eres hijo. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que les cause temor otra vez. Recibieron el espíritu de adopción y ahora podemos llamar Abba Padre. Ahora podemos llamar a Dios nuestro Padre. En 2 Corintios 6, 18, Dios nos dice que fuimos creados para ser amados. Dice, yo voy a ser tu padre, tú serás mis hijos. Este es el plan. Este es el plan de la creación. Dios pudo habernos creado como sus robots, Dios pudo habernos creado como sus siervos. Él no necesita hacer esto. Él tiene multitudes de ángeles a su servicio. Y no solamente a su servicio. ¿Sabías que son espíritus ministradores dispuestos a servir a los herederos de salvación? Los ángeles no solamente están al servicio de Dios, están a nuestro servicio. ¿Ok? Entonces, la adopción nos ayuda a llamar a Dios Abba Padre. En Efesios 1:5 dice que Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Dice, esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. La adopción. Fuiste creado para ser amado. Romanos 8:23 dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Dice, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día
en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo que nos prometió. Sabemos que como hijos adoptivos tenemos una herencia con Dios y anhelamos el cumplimiento de la herencia, pero al mismo tiempo, mientras estamos aquí, disfrutamos de ciertas partes de esta herencia. Romanos 9:14 habla acerca del pueblo de Israel. Dice: ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Entonces, el pueblo de Israel fue, la Biblia dice, ¿verdad?, como el primogénito de Dios, y ahora la iglesia, somos la familia de Dios. Y Gálatas 5:4 al 7 dice, dice que cuando el tiempo se cumplió, que en el tiempo perfecto, Dios envió a Jesucristo. Dice, Dios lo envió para que comprara la libertad. Otras versiones dicen redención, porque eso significa comprar la libertad. Dice, Dios envió a Jesús para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Versículo 7. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Abba, Padre. El espíritu que tú tienes dentro de ti, el espíritu humano, con el Espíritu de Dios, desean que tú te relaciones con Dios como tu Padre. Y yo te hago este reto, que si tú oras y dices Dios, como dicen en México, no sé si en otras culturas, Diosito, no sé por qué salió ese término Diosito. ¿Cuántos han escuchado Diosito? Ay, Diosito, ¿verdad? Diosito, así como que es un Dios chiquito. No, Diosito, no existe tal Diosito. Es un diosote. Si vas a ser Diosito, mejor di diosote, ¿verdad? Un Dios grandotote. No, pero deja de decir Diosito, deja de decir Dios, que no tiene nada de malo que digas Dios. Simplemente como tipo ejercicio para empezar a cambiar tus hábitos, tu mentalidad de hijo. Empieza a llamar a Dios Padre, o llámalo papá, o llámalo como tú hubieras deseado llamar a tu papá. Atrévete. Al principio puede que sea bien incómodo, porque así como que no estás acostumbrado, se te hace muy atrevido, se te hace como muy informal. Eso significa Abba, Padre. Dice que el Espíritu Santo dentro de ti quiere clamar Abba, Padre. Y tú no sabes, no te imaginas cuánta sanidad interior, cuánta sanidad muchas veces física, cuánta sanidad mental vas a empezar a encontrar cuando dejas que el Espíritu se conecte a Dios como debe de ser la conexión. Abba, Padre. Si quieres llamarlo Abba, llámalo Abba. Si quieres llamarle papi, papito, papá, como tú quieras llamarlo, empieza a relacionarte a Dios como tu Padre. Te vas a encontrar a ti mismo diciendo: Señor, Dios, Todopoderoso, no sé cómo ores. Y cuando te caches a ti mismo utilizando otro término, te digo, no que esté mal, esto simplemente es un ejercicio. Cambia ese término y relaciónate con Dios como tu Padre, como tu Padre. Debemos orar a Dios el Padre. Debemos orar a Dios al Padre. Inténtalo. Te aseguro que va a empezar a cambiar tu intimidad, tu relación con el Padre. Vas a empezar a ver a Dios de la manera que debes de verlo, pero no solamente eso, vas a empezar a verte a ti mismo de la manera correcta, como un hijo amado, En Juan 3:3 Jesús nos habla acerca del nuevo nacimiento.
dice que todos necesitamos nacer de nuevo. En 1 de Juan 5, 1 y 4 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, vimos versículos que hablan acerca de adopción. Vimos versículos que hablan acerca de nacimiento. No sé cualquier término que tú necesites utilizar en tu vida, cualquier término que tú sea tu favorito. Sabe que ya sea si por nacimiento, por adopción legal, has llegado a ser con tu fe en Jesucristo un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios y vas a ser un hijo de Dios para siempre, para siempre. Déjame contarte acerca de la cultura romana. En la cultura romana la adopción era común y significativa. Dice, en el mundo romano, con pocas excepciones, un hombre debía heredar sus riquezas a sus hijos. Si un hombre no tenía hijos varones o consideraba que sus hijos eran incapaces de administrar su riqueza, debía adoptar a alguien que no fuera su hijo de sangre, pero que fuera digno de ser su hijo. Entonces, normalmente adoptaban adultos, y cuando la adopción se aprobaba legalmente, se cancelaban todas las deudas de esta persona que estaba siendo adoptado y se le daba un nuevo nombre. ¿Te das cuenta por qué el apóstol Pablo utiliza este término? Porque la gente de ese tiempo entendía el concepto de adopción. Oh, Dios nos adoptó, quiere decir que nos cancela toda nuestra deuda y nos da un nuevo nombre. Dice, en ese momento el hijo llega a ser legalmente hijo y tiene todos los derechos y beneficios de un hijo de sangre. Y ahora escucha esto. Dice, un padre podía repudiar a su propio hijo natural, pero la adopción era irreversible. Eso era legal. Si una persona adoptaba a un hijo legalmente y tenía un hijo, este padre podía negar a este hijo, podía enojarse con él, pelearse, no aceptarlo en su vida, pero no podía hacer lo mismo con el que era legalmente, porque estos eran términos legales. Y legalmente este hijo adoptivo era el heredero de todo. ¿Sabías que muchos emperadores romanos llegaron a ser emperadores porque fueron adoptados? Eran guerreros, eran victoriosos, y entonces un padre, ¿verdad?, los adoptaba, el emperador los adoptaba como sus hijos, y ahora llegaban a ser los emperadores porque eran hijos adoptivos. Súper interesante. Mencionan algunos nombres de algunos famosos. Creo que el que más me acuerdo es Marcos Aurelio. Él llegó a ser emperador no porque era descendiente de sangre, sino porque fue un hijo adoptivo en la cultura romana. Qué interesante, ¿acaso no? Qué interesante que Dios utilice estos términos. Yo me acuerdo, y discúlpame si tú eres adoptado o en mi inmadurez de niña, yo veía este término de adopción como algo muy negativo, porque mis hermanas, las perdono en el nombre de Jesús, mis hermanas me bromeaban que yo no era hija, que me habían encontrado en una caja de zapatos, la clásica broma. Dejen de hacer esa broma en las familias, lastima mucho a los hijos. Acabamos de leer las mujeres un libro y la autora de este libro nos dice que ellos hacían la misma broma con su familia, y una de sus hermanas, ¿verdad?, herida toda su vida por estas mentalidades. Okay, entonces, estas bromas duelen mucho. Y yo me acuerdo que a mí me dolía tanto que mis hermanas me vacilaran con esto, y que yo era adoptada y que no era de la familia. Y
heridas de corazón, ¿verdad? Que después de los años tienes que sanar y restaurar y perdonar. Pero yo no apreciaba ese término porque no, yo quería ser hija de mi mamá, hija de mi papá. Pero ahora que entiendo el término de adopción, ahora me encanta ese término. Me encanta ese término. Y digo, sí, yo soy una hija adoptada. Ya no me duele porque ahora entiendo todos los conceptos bíblicos y los beneficios y las bendiciones que esto acarrea. No solamente somos hijos, pero somos herederos. Hubiera sido suficiente que Dios nos hubiera adoptado como sus hijos y que nos hubiera hecho de la familia de Dios. Pero no solamente hace esto, nos hace sus herederos. Porque el propósito para adopción, el propósito para que fueras hijo, era para que fueras heredero de los bienes de la familia. Y ahora, como hijos de Dios, somos no solamente hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces te digo, si alguna vez te preguntas o alguien te pregunta, ok, ¿por qué la Biblia dice que somos nacidos de Dios y que somos adoptados? Ahora ya conoces los dos conceptos diferentes, pero últimamente el resultado es el mismo. Eres un hijo de Dios amado por siempre, por siempre, por siempre. Es irreversible. Un nacimiento es irreversible en la familia. Si alguien nace de una familia, no puede no ser de la familia. Se pueden cambiar el nombre, se pueden mudar, se pueden negar a la familia, pero la conexión de sangre ahí está. Es irreversible. Dios dice que hemos nacido de su simiente, que hemos nacido en la familia de Dios. Irreversible. Y si usamos el término de adopción, legalmente era irreversible. Y Dios dice, eres mi heredero, eres mi hijo adoptado para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Medita en tu posición como hijo. Una vez más, muchas veces para llegar a conocer quién eres, necesitas conocer primero a tu Padre. Cuando conoces a tu Padre, empiezas a verte a ti mismo como Él te ve. Y te lo digo como testimonio, esto empieza a cambiar toda tu vida. Empieza a cambiar tu perspectiva, empieza a cambiar tu confianza, empieza a cambiar cómo crees, cómo aceptas, cómo te ves a ti mismo, tu valor, tu propósito. Es lo mejor que me ha sucedido, llegar a conocer que soy hija de Dios. Y puedo decir como el apóstol Juan, ¿verdad? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho sus hijos. Somos llamados hijos de Dios y fuimos creados para ser amados. Fuimos creados para ser amados.